La metodología cualitativa se refiere a procedimientos que posibilitan una construcción de conocimiento que ocurre sobre la base de conceptos. Tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad en lugar de exactitud. Se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible. Dentro de las características de la investigación cualitativa se encuentran que ésta trata de conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad y no a través de la medición de algunos de sus elementos. Otra característica es el uso de procedimientos que hacen menos comparables las observaciones en el tiempo y en diferentes circunstancias culturales. Es decir, este método busca menos la generalización y se acerca más a la fenomenología y al interaccionismo simbólico, y la característica última de esta se refiere al papel del investigador en su trato intensivo con las personas involucradas en el proceso de investigación para entenderlas. Digamos que el método de investigación cualitativa no descubre, sino que construye el conocimiento gracias al comportamiento entre las personas implicadas y toda su conducta observable. A continuación se analiza el caso Miradas de la interculturalidad, en donde se presenta un estudio etnográfico que tiene como objetivo describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de cómo se atiende la diversidad cultural en la Escuela Pablo de la Llave, una escuela vespertina de Culhuacán en la Ciudad de México, en donde se detectan una serie de incongruencias y paradojas en la operación de la política intercultural, ya que el único signo visible de interculturalidad y bilingüismo que se detecta en ellas es la presencia de niños de diferentes etnias, que se insertan de manera desapercibida en la vida escolar, detectando la negación y la discriminación que acaban por concurrir en una negativa invisibilidad. La Escuela Pablo de la Llave está situada en el barrio de San José, en Culhuacán, en la Ciudad de México. Es una zona muy interesante con respecto a sus orígenes prehispánicos. Según datos estadísticos del INEGI, ahí vivieron por mucho tiempo habitantes nahuas, una de las culturas indígenas más prestigiadas dentro del mosaico pluricultural mexicano. Actualmente, en algunos de estos barrios hay grandes asentamientos indígenas formados por migrantes de Oaxaca, como lo son los mazatecos y los mixtecos, de Puebla los nahuas y los otomís, y de Toluca los mazahuas, quienes llegan a la ciudad expulsados por falta de oportunidades económicas y educativas. La escuela es de turno vespertino, específicamente la investigación se realiza con alumnos de primaria que cursan el segundo grado y que forman parte del programa de educación intercultural bilingüe. La concepción de la multiculturalidad en docentes, alumnos, padres de familia y directivos. La falta de capacitación por parte del personal docente y directivo para afrontar de manera adecuada la educación multicultural. La inducción de materiales didácticos acorde para trabajar el contexto educativo. Las condiciones de migración. Las condiciones económicas de las familias. La falta de un diseño de planes y programas adecuados a la diversidad de la educación multicultural. Sugiero el diseño de investigación no experimental y transeccionales descriptivos, porque este se basa en categorías, conceptos, variables, sucesos, comunidades o contextos que se dan sin la intervención directa del investigador, es decir, sin que el investigador altere el objeto de investigación. En la investigación no experimental se observan los fenómenos o acontecimientos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. En un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes.
Es como tomar una fotografía y conocer la situación real. Con el diseño transaccional descriptivo, se centrará en analizar cuál es el nivel o estado de una o diversas variables en un momento dado, o bien cuál es la relación entre el conjunto de variables en un punto en el tiempo. En este tipo de diseños se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único o momento dado. El procedimiento consistirá en medir tanto a docentes, alumnos, padres de familia y directivos y proporcionar su descripción. Se utilizará la encuesta como medio de obtención de la información a través de escalas estimativas. El involucramiento de los padres de familia a través de una persona que domine los diversos idiomas y que realice entrevistas para así obtener un panorama más amplio de información. El involucramiento de todo el personal docente para lograr tener mayor información en la detección de los estudiantes indígenas de acuerdo a sus actitudes y conductas observables. Ampliar la investigación a los entornos familiares, realizando visitas a los hogares de los alumnos detectados, con el objetivo de enriquecer la información obtenida y detectar qué otras barreras están influyendo en el desarrollo de su aprendizaje. Realizar un vínculo de trabajo colaborativo entre las autoridades educativas tanto de la escuela como de la zona para enfocar esfuerzos y trabajar en un fin común, lograr la multiculturalidad y la gestión de materiales de trabajo. Atención educativa adecuada a los niños indígenas migrantes a través del programa de educación intercultural bilingüe y atender la diversidad lingüística. La negación y la discriminación que confluyen en una negativa invisibilidad. Concientización y aceptación de las diversas lenguas indígenas por parte de todo el personal docente y directivo, padres de familia, alumnos y sociedad en el involucramiento para la atención adecuada a los alumnos, respetando sus culturas y diferentes lenguas. Paradigma constructivista para explorar la realidad desde diferentes construcciones sociales, centrando la investigación en determinados estudiantes, docentes y padres de familia. La muestra estaría definida por el profesor, quien se guiaría por el método de la observación para detectar aquellos que manifiesten actitudes del dominio de una lengua indígena y se incluirá a los padres de cada uno de ellos. La técnica de recolección de datos se hará por medio de entrevistas y encuestas a los involucrados, que en este caso serían la directora, los maestros, los alumnos indígenas y los padres de los alumnos indígenas. Se comienza por una recopilación selectiva de los datos, seguida de una reducción para su identificación, clasificación, síntesis y agrupamiento. La interpretación de los resultados será una vez obtenida la información y deberá ser condensada para poder así pensar en significados, en sentidos, en categorías y finalmente en conclusiones. Se debe almacenar, precodificar, codificar, cortar, agregar, examinar y considerar la información. Una vez realizada la interpretación de resultados y obtenidas las conclusiones, se presentan los resultados informando cómo fue el proceso de codificación, a través de una descripción narrativa con el soporte de las categorías y elementos gráficos.